Hola, mi nombre es Miroslava Aguilar-Retis. Soy estudiante de Ingeniería Industrial de Sistemas y hoy voy a hablar del proyecto final. Bueno, primero voy a hablar de los aspectos históricos y la evolución de la seguridad industrial, un tema fundamental para entender cómo hemos llegado a tener ambientes de trabajo más seguros y humanos. Todo empezó con la revolución industrial. En esa época surgieron fábricas con maquinaria pesada y muchísima mano de obra, pero sin casi ninguna protección para los trabajadores. Las condiciones eran muy duras, jornadas larguísimas, poca ventilación y cero medidas de seguridad. Como resultado, los accidentes eran muy frecuentes. Con el tiempo y debido a tantos riesgos, los gobiernos empezaron a crear las primeras leyes laborales. Por ejemplo, en Inglaterra en 1833 se aprobó la Ley de Fábrica, una ley que regulaba el trabajo infantil y buscaba mejorar un poco las condiciones de las fábricas. Este fue uno de los primeros pasos hacia una cultura de protección laboral. Ya en el siglo XX, el tema comenzó a tomarse más en serio. La presión de los sindicatos y de los mismos trabajadores impulsó a los gobiernos a crear organismos especializados. En Estados Unidos, por ejemplo, nació la OSHA en 1970, que es la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional. En México, desde 1931 ya teníamos la Ley Federal del Trabajo y más adelante aparecieron las famosas normas oficiales mexicanas, las NOM. Además, la seguridad empezó a verse también a nivel internacional. En 1919 se fundó la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que impulsó principios básicos para proteger a los trabajadores en todo el mundo. A partir de la segunda mitad del siglo XX, con el avance de la tecnología, las empresas comenzaron a desarrollar sistemas más complejos para prevenir accidentes. Se introdujeron ideas como la ergonomía, el análisis de riesgos, auditorías y la capacitación constante de los empleados. Y lo más importante, la seguridad dejó de ser solo una obligación legal. Empezó a convertirse en parte de la cultura de las empresas. Ya no se trataba solo de evitar multas o sanciones, sino de cuidar realmente a las personas. Hoy en día la seguridad industrial ha evolucionado muchísimo. Se trabaja con modelos integrales como la norma ISO 45001, que ayuda a las empresas a gestionar la seguridad y salud del trabajo de forma sistemática. También se utilizan tecnologías avanzadas, sensores, inteligencia artificial, monitoreo en tiempo real, etc. Todo con el objetivo de anticiparnos a los riesgos antes de que se conviertan en accidentes. Además, ya no solo se piensa en el riesgo físico, ahora se habla de cuidar también la salud mental, el estrés laboral y el bienestar emocional de los trabajadores. Primero vamos a hablar de los factores de riesgo en seguridad y salud del trabajo. Estos son todos aquellos elementos que pueden poner en peligro la integridad física o mental de las personas trabajadoras. Aquí entran, por ejemplo, los riesgos físicos como el ruido, las temperaturas extremas o la mala iluminación. Los químicos con nueva exposición a gases, solventes o sustancias tóxicas. Los biológicos como virus o bacterias, sobre todo en hospitales o laboratorios. También están los riesgos ergonómicos como las malas posturas o los movimientos repetitivos. Y algo muy importante, los riesgos psicosociales como el estrés, la violencia laboral o el acoso. Finalmente, están los riesgos mecánicos por uso de maquinaria, herramientas o instalaciones en mal estado. Todos estos factores pueden causar accidentes o enfermedades de trabajo, así que es fundamental detectarlos en tiempo y prevenirlos. Ahora pasemos a los riesgos relacionados con la protección civil. Aquí no solo se trata de lograr el trabajo, sino también del entorno. Por ejemplo, un sismo, una inundación o un incendio forestal puede afectar a una empresa, pero también puede presentarse emergencias provocadas por el ser humano, explosiones, fugas de gas, fallas eléctricas, etc. Pues la protección civil incluye cosas como simulacros, brigadas de emergencia, planes de evacuación y protocolos de actuación. Porque no basta con saber qué hacer durante la jornada, tienen que estar preparados para cualquier situación inesperada. Y finalmente, hablemos de los riesgos relacionados con la sostenibilidad del trabajo. Este punto muchas veces se pasa por alto, pero es clave para cuidar no solo a las personas, sino también al medio ambiente. Aquí hablamos de cosas como la contabilización ambiental que genera una empresa, el uso responsable del agua, la energía o las materias primas, o condiciones de trabajo que no son éticas, como es la explotación, discriminación o la desigualdad. La sostenibilidad nos invita a pensar en un modelo de trabajo que sea justo, responsable y consciente, donde se cuide el entorno, se respetan los derechos humanos y se busca un equilibrio entre productividad y bienestar. En México, la Ley Federal del Trabajo es la base principal. Esta ley establece que todas las empresas están obligadas a garantizar condiciones seguras e higiénicas para sus trabajadores. Aquí se regulan temas como jornadas, descansos, equipo de protección y la obligación del patrón de prevenir riesgos. Pero no queda ahí. También existe el Reglamento Federal de Seguridad y Salud del Trabajo, que detalla medidas específicas para el manejo de sustancias peligrosas, espacios confinados, maquinaria de equipo y ergonomía, capacitación de prevención de riesgos. Además, tenemos las normas oficiales mexicanas, la NOM, emitidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Algunas de las más relevantes son la NOM 017 STPS sobre equipo de protección personal,
Estas normas son obligatorias y su incumplimiento puede poner en riesgo tanto a los trabajadores como a la empresa. En cuanto a la protección civil, la legislación principal es la Ley General de Protección Civil. Esta ley organiza cómo deben prepararse los centros de trabajo ante emergencias como sismos, incendios, explosiones o desastres naturales. Cada empresa debe contar con un programa interno de protección civil, brigadas de emergencia, rutas de evacuación señalizadas y simulacros periódicos. A nivel local, los estados y municipios también tienen sus reglamentos de protección civil que deben cumplirse de acuerdo con la zona y los riesgos particulares del lugar. Ahora bien, cuando hablamos de sustentabilidad, nos referimos a las leyes que promueven un desarrollo laboral que respete el medio ambiente y los derechos humanos. En México, algunas de las leyes claves son la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, que regula las emisiones, residuos y uso responsable de recursos. La Ley de Transición Energética, que fomenta el uso de energías limpias con las empresas. La Ley de Responsabilidad Ambiental, que obliga a reparar los daños causados al entorno. Y también la propia Ley Federal del Trabajo, que desde su reforma promueve la igualdad de género, la inclusión y condiciones laborales dignas. Además, muchas empresas adoptan normas internacionales como la ISO 14001 para gestión ambiental o la ISO 26000, responsabilidad social, aunque no sean obligatorias por ley. Uno de los organismos más importantes a nivel global es la Organización Internacional del Trabajo, fundada en 1919. La OIT ha desarrollado convenios y recomendaciones que promueven el trabajo decente y seguro. Uno muy relevante es el Convenio 155, que establece principios sobre salud y seguridad del trabajo y sobre el ambiente laboral. Otro convenio clave es el Convenio 187, que impulsa un marco nacional para mejorar continuamente la seguridad laboral de cada país. Además, existe la ISO 45001, una norma internacional de gestión de la seguridad y salud del trabajo. Esta norma es una ley obligatoria, pero muchas empresas la adoptan para prevenir accidentes, promover entornos de trabajo saludables y establecer sistemas de mejora continua. En cuanto a protección civil y preparación ante emergencias, hay varias guías internacionales muy valiosas. Por ejemplo, las directrices del Sistema de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. También existen normas como la ISO 22320, que establece cómo deben organizarse los equipos y procesos ante emergencias. Estas normas ayudan a que las organizaciones estén preparadas no solo para responder, sino para anticiparse y reducir los riesgos antes de que sucedan. En el campo de la sostenibilidad, el referente más utilizado a nivel mundial es la ISO 14001 sobre gestión ambiental. Esta norma ayuda a las empresas a reducir su impacto ecológico, controlar sus emisiones y gestionar los residuos de forma responsable. También existe la ISO 26000, que no es certificable pero ofrece una guía sobre responsabilidad social empresarial, incluyendo derechos laborales, equidad, medio ambiente y participación en la comunidad. Y más allá de la ISO, también está la Agenda 2030 de la ONU y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos impulsan acciones concretas para promover la salud y el bienestar, garantizar el trabajo decente, fomentar la igualdad, la sostenibilidad y la justicia. Como puedes ver, la normatividad internacional no solo guía, sino que inspira a las organizaciones a ir más allá del mínimo legal. Adoptar estas normas es una muestra de compromiso con las personas, con el entorno y con un futuro más justo y saludable. Porque en cualquier país, en cualquier industria, en cualquier trabajo, la seguridad y la dignidad deben ser prioridad universal. La protección civil es el conjunto de acciones destinadas a prevenir, prepararse, responder y recuperarse ante situaciones de emergencia o desastre. Estas situaciones pueden ser naturales como sismos, tormentas o incendios forestales, o pueden ser causadas por el ser humano como explosiones, fugas de gas, colapsos de estructuras o fallas eléctricas. En el contexto laboral, la protección civil se encarga de que las empresas y centros de trabajo tengan protocolos claros y efectivos para actuar en caso de una emergencia. La conexión con la seguridad y salud del trabajo es directa. Mientras la seguridad laboral busca prevenir accidentes del día a día, la protección civil actúa como sucede una emergencia de mayor escala que pone en riesgo a muchas personas al mismo tiempo. Por eso es fundamental que las empresas cuenten con planes internos de protección civil, rutas de evacuación bien señalizadas, brigadas de emergencia capacitadas y simulacros periódicos para saber qué hacer y cómo actuar. Todo esto forma parte de un enfoque de prevención integral, donde la seguridad del trabajador no depende solo del equipo de protección personal, sino también la preparación colectiva ante posibles desastres. ¿Y cómo se relaciona esto con la sustentabilidad? La relación con la sustentabilidad laboral puede no parecer tan obvia, pero es igual de importante. Una empresa sustentable no solo cuida el medio ambiente, también se anticipa a los riesgos, protege a su comunidad y tiene capacidad de recuperarse y seguir operando de manera responsable después de una emergencia. Además, muchas emergencias están relacionadas con temas ambientales: inundaciones por mala gestión del agua, incendios por manejo irresponsable de residuos, e incluso explosiones por sustancias mal almacenadas. Por eso la protección civil también tiene que ver con una gestión ambiental responsable, la cual es clave para construir entornos de trabajo sostenibles y resilientes. Sin más que decir, me despido.